diría que en este momento lo que más le está preocupando a los votantes guatemaltecos es la situación económica, la ausencia de empleo, la incapacidad de poder llenar las expectativas de sobrevivencia desde la perspectiva puramente económica. Bueno, creo que lo que tenemos que considerar es que hay que partir de la estructura del modelo económico nacional, que es un modelo en donde la agricultura genera más del 50% de las plazas de trabajo. Luego tenemos el área de los servicios, que anda aproximadamente por un 30%, y el resto es la industria, sin considerar también lo que es el mercado informal. Es decir, cualquier gobierno responsable va a renunciar a la demagogia. Un gobierno responsable va a actuar en función a un diagnóstico, para que entonces el tratamiento esté en relación con el diagnóstico. Nosotros conocemos muy bien cómo está el modelo económico guatemalteco. Es un modelo dual, es un modelo dependiente, es un modelo inestable. Sabemos perfectamente que el modelo ya no está creciendo. Sabemos, por ejemplo, con datos fuertes, de que 200,000 jóvenes se están graduando todos los años del diversificado, pero de esos 200,000 jóvenes, solo 10,000 consiguen un trabajo más o menos digno. Estamos hablando entonces de que 190,000 jóvenes cada año se suman a ese gran ejército de reserva de desempleados o de jóvenes que trabajan en el mercado informal. El modelo económico guatemalteco entonces, desde esa perspectiva, ya no funciona, ya no genera empleo. Ciertamente ha habido inversiones, como el caso, por ejemplo, de los call centers, ¿verdad? Pero que son inversiones relativamente inestables, que hoy están y mañana puede que no estén. Nosotros creemos que el empleo es un derecho al cual tiene que estar garantizado para todos los trabajadores y por tanto para las familias. Es un demagogo aquel que ofrece generar empleo de la nada. No es posible. Nosotros hemos analizado detenidamente esa situación y sabemos que el empleo va a estar totalmente vinculado con el tipo de modelo económico que tengamos. Transformar un modelo basado en el modelo agropecuario no es una cuestión de un año para otro, eso va a llevar tiempo. Cuando se da la globalización, los tratados de libre comercio, Guatemala se rezagó. No logramos competir, insertarnos a ese cambio, en donde Guatemala pudo haber dejado de ser una economía agrícola para convertirse en una economía de servicios, porque decir que es una economía industrial sería una arrogancia, no la vamos a alcanzar. En esa función, nosotros tenemos contemplado que en un momento dado, el tema del empleo debe ser tratado como se trata globalmente, porque el tema del empleo no es un tema que esté afectando únicamente a los guatemaltecos. En todo el mundo se está generando desempleo. Como decía Rifkin, es el fin del empleo, porque la tecnificación, por ejemplo, cada vez desplaza más seres humanos y eso va a seguir así. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ante un mundo cambiante y ante una economía dual, inestable y primaria, como la que tenemos, que sigue replicando el modelo desde la colonia para acá, basado en la agroexportación, ¿qué nos quedaría? Hemos encontrado que la única forma es generar, por ejemplo, un apoyo decidido a la pequeña y la mediana empresa, es decir, que haya mucho más pequeño empresario. Para poner un ejemplo de economías de América Latina, o pongamos la de Estados Unidos para que el ejemplo sea bastante contundente. El 80% de la riqueza de los Estados Unidos la produce la pequeña y la mediana empresa. No es la General Motors, ni es la Boeing, ni es la Ford. El 80% de la riqueza de ese país es la pequeña y mediana empresa. Entonces nosotros podemos replicar ese y otros modelos de América Latina. Nosotros hemos pensado que tenemos que apuntalar con asistencia crediticia, con asistencia técnica, con apertura de mercados a los pequeños empresarios, a los pequeños emprendedores. Creemos que Guatemala tiene todas las características para poder hacerlo. Otra gran fuente que creemos que tenemos que apuntalar es el cooperativismo. Esta es una figura que para Guatemala es muy útil y que ha estado deliberadamente marginada por los grupos tradicionales de poder. Entonces, un gobierno responsable, trabajando sistemáticamente con el capital privado, con las organizaciones de la sociedad civil y con apoyo internacional, puede lanzar un verdadero plan para promover la pequeña y la mediana empresa, el cooperativismo, por ejemplo. Y esto enfocado básicamente al tema de los servicios. Guatemala tiene una potencialidad impresionante en el tema del turismo y creemos que allí habría una mina para poder generar pequeña y mediana empresa
y apuntalar con empleos sustentables, bien remunerados, seguros, a muchos guatemaltecos que están dentro de la población económicamente activa, que actualmente no tienen trabajo o que simplemente están subempleados, ganando un tiempo y otros tiempos sin ingreso. La estabilidad emocional de los guatemaltecos pasa por tener un empleo, un salario digno. Sí, digamos, en Guatemala hay una discriminación abierta y encubierta, particularmente hacia poblaciones campesinas, vamos a hablarlo con claridad, que están sobreviviendo en forma deplorable, inhumana, en aldeas, cantones, caseríos, sin que jamás el Estado llegue a darle ningún tipo de asistencia. Nosotros entendemos que la participación del Estado es importante, porque evidentemente la inversión privada está buscando el lucro y en esas áreas paupérrimas, empobrecidas, no se va a poder tener. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Hay grandes hidroeléctricas y a 10 kilómetros de esas hidroeléctricas, por ejemplo, hay aldeas sin energía eléctrica. Y cuando uno le pregunta a los empresarios de las hidroeléctricas por qué ocurre eso, responden: porque 10 kilómetros de cableado, de posteado, de transformadores es carísimo y esas poblaciones no lo van a resarcir ni siquiera en 30 años. Entonces, con ese ejemplo nos damos cuenta que la inversión privada jamás va a tener como objetivo el desarrollo social. Y en cierta forma es entendible. Entonces es el Estado el que está obligado, el gobierno, a llevar el desarrollo a esos lugares. Para nosotros, con el movimiento político WINAC, una de las primeras acciones que vamos a ejecutar es precisamente una política pública de desarrollo socioeconómico orientada con urgencia al combate de la pobreza. Creemos mucho en los programas sociales que han tenido éxito en muchos países del mundo, para nada parecidos a los pseudoprogramas sociales que se hicieron en Guatemala, que solo fueron centros de corrupción y de clientelismo político. Volvemos de nuevo aquí al tema de la realidad. Es decir, es como cuando tú vas con un médico, lo que buscas es un verdadero diagnóstico, independientemente de cómo estemos de salud, porque solo ahí vamos a poder pasar a un verdadero tratamiento. Aquí hay que ser objetivos. El pueblo tiene que tener mucha capacidad para detectar a los demagogos, a los que mienten, a los que ofrecen sin sustento. Aquí lo que tendríamos que hacer en el tema de lo que tú planteas de inversión para infraestructura es analizar cómo está compuesto el gasto público. En principio, un gasto público de 70,000 millones de quetzales, que es el presupuesto promedio del Estado, es pequeño, deberíamos de tener muchísimo más recursos. Luego de ese gran porcentaje, es decir, de ese gran monto, un porcentaje fuertísimo, que alcanza casi el 70%, se va para el pago de salarios, para el mantenimiento de la burocracia, que no es que sea malo, pero es mucho. Entonces nos queda un 30% con el cual la mitad lo utilizamos para pagar la deuda externa y generalmente el servicio de la deuda. Es como las personas que están endeudadas con una tarjeta de crédito que pagan su pago mínimo y a intereses. Así está Guatemala. Y lo poquitito que nos queda en el presupuesto del Estado va para obra pública. Pero aquí viene lo peor, que ese presupuesto, lo que se va para gasto público, que digamos pudiesen ser unos 15,000 millones de quetzales, por lo menos 5,000 millones de quetzales van a las bolsas de los corruptos, a los entramados de la corrupción que en Guatemala están operando desde hace 60 años. Entonces, la pregunta es, con ese presupuesto del Estado, lo que queda para inversión es muy poquito. Entonces, ¿qué te queda? ¿Lo vas a invertir en una escuela? ¿Lo vas a invertir en un hospital? ¿En una carretera? ¿En dotar de patrullas a la policía? No se puede. Tenemos que incrementar el gasto público y tenemos que incrementar precisamente el gasto en inversión pública. La infraestructura para nosotros es fundamental. No puede haber desarrollo en este país, ningún proyecto va a surgir, ni las inversiones, ni las políticas públicas de Estado, si no se hace una verdadera reforma en la infraestructura del país. Tenemos en este momento algo así como 15,000 kilómetros de carreteras, y escucha bien, de las cuales algo así como 4,000 están asfaltadas, 11,000 son caminos de terracería. Guatemala, según los organismos internacionales, debería tener como mínimo 30,000 kilómetros de carretera asfaltada, el doble, y ni siquiera lo tenemos, si no lo alcanzamos el desarrollo. Pero ojo, no se debe priorizar las grandes autopistas que precisamente estén para favorecer
a los cultivos extensivos que sacan sus productos, por ejemplo. También tenemos que pensar en infraestructura con carreteras que lleguen a aldeas, caseríos, municipios aislados, para que las poblaciones de esos lugares también puedan tener acceso a salud, educación, sacar sus productos, en fin, tiene que ser integral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es complejo, porque conseguir recursos no es fácil. Puede ser a través de créditos blandos internacionales, bien negociados, a largo plazo, con intereses bajos. Puede ser a través de canjear la preservación de los recursos naturales por deuda con países que así lo aplican y nos pueden apoyar. Es decir, vamos a tener que hacer verdaderos milagros porque hay tan poquito dinero y tanto en que invertir que esto tiene que ser una responsabilidad de Estado, pero lo hemos estudiado y sabremos cómo enfrentarlo. Bueno, yo creo que cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando precisamente de los puertos, estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de vías férreas, por ejemplo. Se ha hablado muchísimo de la necesidad de crear la franja transversal del norte, que nunca se concreta. Esto es importante. Nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, en México, el actual gobierno está tratando de lanzar la creación de un tren Maya en el área Maya, precisamente para generar desarrollo. En alguna medida nosotros ya tenemos estudios avanzados como para poder profundizar y concretar la franja transversal del norte que nos conecte desde Izabal hasta Huehuetenango y San Marcos, por ejemplo. Eso es fundamental. Pero yo creo que también es importante crear una sección de especie de anillos periféricos que puedan en algún momento dado circundar las principales carreteras para desfogar el tráfico y precipitar los modelos de transporte, en este caso de mercadería, por ejemplo. Eso es fundamental. Yo creo que teniendo ya en el mundo muchas experiencias, el caso de Ecuador es un caso fantástico, el caso de Bolivia, son experiencias comparadas que nosotros ya las hemos estudiado y que sabemos que sí se pueden aplicar en Guatemala. Hay un elemento ahí que es importante plantear. Cuando un gobierno carece de recursos, viene a crearse la inventiva, la imaginación, ¿verdad? Yo creo que, como decía Einstein, la necesidad de la madre de la inventiva. Nosotros vamos a plantear la posibilidad de generar grandes programas de voluntariado. Hay muchos jóvenes en las universidades, el Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene el Ministerio de Salud, muchos empleados, hay mucha juventud universitaria que podría aportar en un momento dado una cuota de trabajo como para poder tener por lo menos garantizado el caudal del recurso humano para todas estas obras, no solo carreteras, también escuelas, hospitales, en fin. Vamos a tener que tener mucha inventiva, mucha imaginación, porque definitivamente los recursos al Estado no le van a sobrar. Y es más, no queremos mentir. No podemos decir que en 4 años Guatemala va a ser un país desarrollado. En 4 años lo que vamos a lograr es desmantelar esta estructura corrupta e inservible de un Estado inepto para establecer una verdadera reforma de Estado y empezar a trabajar. Nosotros vamos a fijar los cimientos para el despegue de un nuevo edificio que llamado Guatemala. Pero eso es suficiente y necesario. Ya serán los próximos gobiernos los que encuentren condiciones mucho más favorables para que entonces en Guatemala sustentablemente se empiece a sentir el cambio de desarrollo económico, político y social. Aquí hay un aspecto fundamental y es que puede haber empresas públicas y puede haber empresas privadas. Hablemos del transporte. Si tenemos una empresa de transporte privada, lo que va a buscar esta empresa es el lucro. Esta empresa lo que va a buscar son las utilidades. ¿Qué pasa? Que la población va a pagar más por el pasaje. Podemos tener una empresa de transporte público de primer nivel, buses, incluso ya un metro, todos los recursos de lo que puede implicar un sistema de transporte público. Si una empresa pública termina el año en cero, es decir, ni perdió ni ganó, eso es perfecto. Porque vemos que durante el año esa empresa prestó un servicio. Hagamos de caso que tenemos un servicio público de primer nivel en Guatemala, muy bueno, urbano y extraurbano, y que ese servicio está en manos del Estado, de primera calidad, con buses certificados, con buenas rutas, con seguridad, y que opera en cero. A fin de año la empresa ni perdió ni ganó, pero sí ganó, porque fueron millones de trabajadores los que esos buses transportaron para hacer negocios, para los empleos, para cualquier actividad. Entonces es un valor agregado.
Esa es la ventaja de una empresa pública, que no está buscando el lucro, sino el servicio, o es una adhesión, es un servicio incorporado a un crecimiento económico. Pero el caso de Guatemala sabemos perfectamente que no funciona así. Sabemos perfectamente que, por ejemplo, la empresa municipal de buses es una empresa que opera de una forma muy atractiva, pero opera deficitariamente. Eso no es un buen negocio. Y por el otro lado, el transporte público no termina de mejorarse por una sencilla razón, porque se ha convertido en otro botín de los corruptos, que es precisamente los subsidios. Y aquí vamos a hablar claro, porque nosotros en WINAC no tenemos que ocultar nada. Hay personas que reportan tener 4 o 5 buses, 6, 10 buses en circulación, están recibiendo el subsidio y esos buses están tirados en un predio. Eso es corrupción. Por eso el pueblo no tiene buen servicio. Nosotros hemos entendido que un país como Guatemala, durante 60 años de tener transporte en manos privadas, no ha funcionado. Es un suplicio, es una tragedia para el pueblo utilizar ese tipo de transporte. Creemos que sí podemos tener un transporte muy calificado, comparable con el de los países incluso desarrollados de América Latina. Pero en este caso sí tiene que ser un transporte con una fuerte incidencia capital público, que no busque lucro, que busque adaptar al pueblo de buen transporte y que con ese transporte como valor agregado ya tengan las empresas la seguridad que los empleados están llegando a sus trabajos o las familias están cumpliendo con sus obligaciones. Sí, mira, yo creo que aquí hay que empezar a romper con los mitos, ¿verdad? La corrupción es un efecto, no es una causa. Un sistema político basado en la ilegalidad, en la impunidad, genera corrupción. Cuando un candidato dice que aquí el problema es la corrupción, que quitándole el dinero a los corruptos ya va a haber escuelas, va a haber hospitales, lo que está haciendo es generar una mentira monumental. Eso no es así. Combatir la corrupción es fundamental, claro que sí. Los recursos que se van a evitar que los corruptos se roben, por supuesto que van a ir a la obra pública. Pero solo con eso no vamos a alcanzar el desarrollo. Ni aún no habiendo corrupción, si seguimos invirtiendo 10.000 millones de quetzales en gasto público, que es lo que le queda al gobierno cada año para invertir, en el supuesto que es un gobierno que sabe invertir, no estos gobiernos ineptos, incapaces, irresponsables y corruptos que hemos tenido, si nosotros sí sabemos invertir, 10.000 millones es muy poco. Necesitamos más dinero. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Gradualmente, en la medida que haya un verdadero Estado de Derecho, que haya seguridad, que haya inversiones, el modelo económico empieza a crecer. Y mientras más crece el modelo económico, más pago de impuesto va a haber. Ese impuesto nos va a hacer que tengamos más recursos. Otro elemento fundamental es combatir el contrabando, por ejemplo. El contrabando es un ingreso de una economía negra que no genera impuesto. Eso no puede ser así. Es decir, se tiene que legalizar toda operación de comercio internacional. Otro aspecto gravísimo también es precisamente la evasión y la elusión fiscal. Lo que se evade y elude en responsabilidades fiscales es tremendo. Si nosotros evitamos la corrupción y esos montos que se robaban los corruptos ya van para inversión pública, si nosotros logramos que los grandes empresarios paguen sus impuestos como tienen que pagarlos, nosotros vamos a tener también más recursos. Si evitamos la ilusión, todavía más. Es decir, en la medida que el gobierno cierre las tuercas, apriete las tuercas de una maquinaria que no funciona, vamos a ir teniendo más recursos. Eso va a generar en un círculo productivo mayores niveles de producción y por lo tanto mayores niveles de pago de impuestos. Es decir, esto es una secuencia. Ahora, miente quien diga que eso lo hace en 2 o 3 meses. Eso también va a costar, porque la reforma del Estado pasa obligadamente por una verdadera reforma fiscal, no un diálogo fiscal, como se dice constantemente. Porque hay que hablarlo claro, que quienes tienen que pagar los grandes impuestos en ese país, dicen que si la economía está mal, no hay que pagar impuestos. Si la economía está muy bien, tampoco, porque la economía está bien. El hecho es que nunca se pagan impuestos. Aquí se tienen que pagar impuestos. Y en el tema de las inversiones, por ejemplo, el movimiento político WINAC está obsesionado con el tema de las inversiones. Cualquier país del mundo hoy necesita inversiones. Pero sean inversiones tanto internas como externas,
basados en aspectos como que, por ejemplo, si tú vas a invertir en este país, hazlo, pero vas a tener que pagar impuestos. Si tú vas a invertir en este país, págale justo a todos los trabajadores guatemaltecos. El gobierno va a velar para que esos trabajadores tengan un ingreso justo. Y tercero, cualquier inversionista debe renunciar a la posibilidad de que, por el poder económico, pueda caer en la cooptación y darle instrucciones al gobierno para poner funcionarios. Eso se acabó. Con el movimiento político WINAC, los funcionarios van a ser los más capaces del país, desvinculados totalmente de ningún interés corporativo. Su único compromiso es con el interés nacional. Parte de la estructura corrupta que la partidocracia corrupta, a su vez, ha mantenido durante los últimos 50 años, ha sido blindar a los funcionarios. Lo vemos en el caso, por ejemplo, del transfugismo, lo vemos en el caso, por ejemplo, del derecho a la inmunidad. Es decir, eso nosotros estamos totalmente en contra. Porque no es justo que un alcalde, que un presidente, que un diputado, porque fue electo públicamente, crea que el pueblo le dio un cheque en blanco por 4 años para hacer lo que le venga en gana. Eso no puede ser así. Nosotros creemos, si es necesario, reformas constitucionales o el tipo de reformas legales que sean necesarias implementar, que se tiene que apuntalar con más vigor las consultas ciudadanas. Es importante hacer una democracia representativa y una democracia de base, una democracia verdaderamente objetiva. En todas las comunidades, en municipios, por ejemplo, incluso en los niveles urbanos, se va a instituir las consultas públicas para que sea el propio ciudadano quien con su voto manifieste si está de acuerdo con alguna acción particular del gobierno, de los diputados o de los alcaldes. Si eventualmente por una mayoría la población no está de acuerdo con lo que está haciendo un alcalde, un diputado, incluso el propio presidente, podría existir la revocatoria del mandato. Es decir, ese alcalde, ese diputado, ese presidente se tiene que quitar de ese lugar porque no está haciendo bien las cosas. Esa es una democracia popular. Y nosotros, como el movimiento político WINAC, vamos a trabajar de la mano con las fuerzas legislativas para que sí se pueda instituir mucho más consultas, hacer una democracia verdaderamente popular. Y por otro lado, la revocatoria de mandato, para que todo funcionario sepa que esa lupa del pueblo está totalmente vigente, que no tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera en 4 años y que en cualquier momento se le puede pedir gestión por resultados, y si no lo está cumpliendo, evidentemente ese funcionario público puede ser removido del cargo, incluso bajo acusaciones de tipo penal por incumplimiento. Yo creo que, y he insistido en eso, toda obra humana es potencialmente perceptible de hacerse mejor. Siempre hay alcances, siempre hay debilidades, también fortalezas. Yo creo que la experiencia que hemos tenido en esta primera fase con CICIG ha sido muy positiva. En un balance general, yo la he defendido y la seguiré defendiendo. Creo que vino a generar un verdadero cambio en la forma de operar políticamente en Guatemala. Porque el financiamiento ilícito a los partidos, que era el carburante, esa sangre que manejaba el sistema, es precisamente en donde emerge posteriormente la corrupción en la obra pública. Yo creo que esta experiencia nos ha dejado elementos muy valiosos, aprendizajes muy grandes. Yo estoy totalmente convencido de que si el crimen es global y es internacional hoy, como lo es, ningún país del mundo, ni siquiera las grandes potencias, pueden resolver estos problemas de criminalidad global ellos mismos. Necesitan de sus vecinos. Estados Unidos necesita de México, del Caribe y América Latina, por ejemplo. Guatemala, siendo un país pequeño y con tantas limitaciones, va a seguir necesitando apoyo de la OCDE, por ejemplo, de Naciones Unidas, de los gobiernos amigos. Yo creo que definitivamente en nuestro gobierno vamos a tener de nuevo la presencia de la CICIG, muy fortalecida, pero eso sí, vamos a tener en mente que su función fundamentalmente tiene que ser en el marco de la investigación. Investigación profesional y precisa, como esos organismos sí lo pueden hacer, para dotar al Ministerio Público de esos elementos. Y que con esos elementos el Ministerio Público pueda iniciar las persecuciones penales correspondientes. Y que en un momento dado, lo que yo he planteado, cuando lleguemos al máximo del objetivo, que la CICIG, en pocas palabras, sea como asimilada por el Ministerio Público. Ya podrá ir desapareciendo, pero cuando el Ministerio Público esté totalmente fortalecido dentro de un marco integral del sistema de justicia. Ahí incluimos a la propia Corte y a la Defensa Pública Penal y al Ministerio de Gobernación. Definitivamente sí. Y básicamente por la nefasta experiencia que hemos tenido en los últimos 2 meses.
cuando CICIG tuvo que bajar el perfil operativo. ¿Qué pasó? Yo le pregunto al pueblo, ¿qué pasó? ¿Mejoramos? No. Los corruptos volvieron a fortalecerse y ahí lo estamos viendo en los partidos de la partidocracia corrupta. Sigue la corrupción. Por supuesto que vamos a necesitar la CICIG, pues nuestro gobierno va a estar presente de nuevo la CICIG. Bueno, nosotros creemos que uno de los primeros elementos de una reforma fiscal es evitar la evasión y la elusión fiscal, primero. Segundo, creemos que se tiene que modificar la matriz fiscal. En este momento, el 30% de los impuestos vienen por la vía directa y indirecta, quiero decir, y el 70% directa. Es decir, que de los impuestos que el gobierno está captando, el 70% vienen de impuestos directos, como es el IVA, por ejemplo. Es el pueblo quien lo está pagando. El 30% de los impuestos es impuesto sobre la renta. Nosotros creemos que en Guatemala hay personas que ganan muchísimo dinero, y no están pagando lo que tendrían que pagar como impuestos sobre la renta. No es posible que en otros países como Costa Rica, Chile, por ejemplo, no digamos los países europeos o Estados Unidos, el impuesto sobre la renta puede llegar a ser un 50, un 60% sobre utilidades, porque esos grandes empresarios que hacen tanto dinero lo hacen utilizando la clase trabajadora, las carreteras del país, los recursos del país. No es porque lo hagan solo ellos. Eso tiene una factura, eso tiene que devolverse para una retribución fiscal. Entonces creemos que puede incrementarse el impuesto sobre la renta si es necesario para que tengamos una mayor carga fiscal. Creo que en el tema del impuesto directo del IVA, pues ya es un sacrificio el que hace el pueblo al pagar un 12% con una medicina, un alimento. Creemos que eso tiene que quedarse así. Evitar la evasión fiscal, evitar la elusión, hacer que se le paguen impuestos sobre la renta los que más tienen, ¿verdad? Legalizar el mercado informal hacia un mercado formal. Son ciertas acciones, combatir el contrabando, son acciones fundamentales. Yo creo, y con esto termino el tema fiscal, que eso no pasa por un diálogo fiscal. Eso es muy cómodo. Eso es como retardar el proceso. Aquí vamos a una verdadera reforma fiscal, nosotros la vamos a impulsar, la vamos a lograr y quien más tiene, más paga. Bueno, vamos por partes. Mira, ahí básicamente tenemos que enfocar tres grandes rubros, ¿no? Que son las hidroeléctricas, y esto habla a nivel de Latinoamérica, África, Asia, ¿no? El efecto y la discusión que se tiene es hidroeléctricas, minería y cultivo extensivo. ¿Ya? Son los tres elementos que se están revisando en los modelos económicos mundiales. Vamos por partes. La primera, en el tema de las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas efectivamente son parte de una nueva matriz eléctrica. Es una energía limpia que viene a suplir el uso, por ejemplo, de combustibles, ¿no? Eso es bueno. Lo que tenemos que revisar es la metodología de cómo se implementan esas hidroeléctricas y los efectos que también puedan tener. Porque si una hidroeléctrica no está dañando el entorno natural, si esa hidroeléctrica, respetando el convenio 169, se estableció luego de haber hecho una gestión pública, una consulta, y la comunidad la aprobó, si esa hidroeléctrica está generando energía a un precio accesible a las familias, porque la energía hoy es un derecho humano. El tener un teléfono celular que yo pueda cargar en un ranchito significa salvarme ante un fenómeno de la naturaleza, por ejemplo. Al tener información, la energía eléctrica es un derecho, pues no hay problema que esas hidroeléctricas estén. Si se siguen los procedimientos respetuosos de la naturaleza, respetuosos de las comunidades, respetuosos de las tasas que se le va a cobrar al pueblo, pues no hay ningún problema. Pero si esas hidroeléctricas se imponen sin consulta, si esas hidroeléctricas desvían ríos, si esas hidroeléctricas están cobrando las tasas más altas de América Latina al consumidor guatemalteco, no estamos de acuerdo. En el tema de la minería, nosotros creemos que es conveniente hacer una suspensión de las actividades mineras de aquellas que no están trabajando en el país. Hay que revisar todas aquellas propuestas de inversión minera en Guatemala que aún no están operando. Con las que están operando, nosotros tenemos que ser respetuosos como Estado. Tenemos que revisarlas también. Creemos que la minería a cielo abierto, como en otros países, en caso de Costa Rica, ya debe ser cancelada. Creo que los recursos de Guatemala deben ser preservados y rescatados. No es posible que los recursos no renovables, como el oro, la plata, el petróleo de Guatemala, sean extraídos y ni siquiera sepamos cuánto se está extrayendo.
que se esté pagando regalías al Estado de 1 o 2%. Eso no se debe aceptar. Se están llevando lo más preciado de nuestros recursos naturales a cambio prácticamente de nada, a excepción del daño que se está generando a la naturaleza. Eso hay que revisarlo y nosotros lo vamos a revisar. En el tema del cultivo extensivo, es algo que también se tiene que revisar, porque no es posible que se deforesten grandes cantidades de áreas boscosas en el país, donde tenemos una variedad vegetal, animal impresionante, a cambio de poner cultivos extensivos que realmente vienen a generar un impacto muy nocivo con la naturaleza. También lo vamos a revisar, definitivamente, porque creemos nosotros que Guatemala no tiene necesidad de inversiones en el contexto que estén ubicadas en el daño al medio ambiente, que generen muy poco beneficio para la población y que además se han sustentado en negociaciones oprobiosas, oscuras, con, hablemoslo claro, diputados y funcionarios de gobiernos anteriores vinculados con la partidocracia corrupta. Nosotros vamos a velar por los intereses del pueblo de Guatemala y vamos a velar por la preservación de nuestros recursos naturales. Bueno, mira, nosotros estamos siempre, y lo hemos dicho dentro del movimiento político Winaki, como hace nuestro gobierno, tenemos una visión integral, general, holística de la situación. El problema ambiental no se va a resolver simplemente con prohibir el uso de bolsas plásticas en un municipio. Lo que esto revela está bien. Nosotros aplaudimos que los municipios hagan conciencia y que estas malas prácticas empiecen a ser superadas. Eso está bien, pero realmente eso es un parche. Necesitamos soluciones integrales y a nivel nacional. En el tema de la preservación de los recursos naturales, nosotros vamos a fortalecer el Ministerio de Ambiente con mucha fuerza. Es un ministerio, en el caso de Guatemala, debe tener una fuerza política muy implacable. Guatemala es el cuarto país más afectado por el cambio climático en el mundo, y el primero en América Latina, pero en cierta forma es el primero, porque los otros 3 países son islas pequeñas que no tienen la calidad y la cantidad de los recursos. Es decir, Guatemala es un país muy afectado por el cambio climático. Es un país muy afectado por acciones, por ejemplo, como la contaminación. 90% del manto freático y los ríos están contaminados. Nosotros sabemos que se están destruyendo las zonas boscosas. Guatemala está bajo acoso. Nos están destruyendo el país. Por supuesto que una acción de suprimir el uso de bolsas plásticas es muy importante, pero eso es aislado. Debemos ver esto integral. Nosotros vamos a fortalecer precisamente el Ministerio de Ambiente, dotarlo de todos los recursos implacables con la legislación que se necesite, con el apoyo que se necesite para que la preservación de los recursos sea un hecho. Hay muchas fórmulas en el mundo que ya se han utilizado para el tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, para el tratamiento de todos aquellos recursos naturales que deben de ser preservados. Otro aspecto fundamental que nosotros vemos es la concientización ciudadana. Nosotros no podremos hacer el gobierno solos. Como dice nuestro eslogan, el cambio lo hacemos juntos y lo vamos a hacer juntos. El gobierno va a dictar las grandes líneas, va a tener los mejores funcionarios, la mejor política pública, pero necesitamos que el pueblo coopere con nosotros. Un pueblo que haga conciencia, un pueblo que acepte sus responsabilidades también, porque es el pueblo realmente que va a defender sus recursos. En Costa Rica, tú tienes, por ejemplo, en Punta Arenas, una ciudad que se llama Nosara y otras ciudades pequeñas, donde es el desove de tortuga más grande del mundo. Las comunidades defienden eso con uñas, las defienden ante los turistas. ¿Que es un ingreso por turismo? Sí, pero los alejan para que no vulneren la tranquilidad y el proceso que hacen las tortugas en Costa Rica. Eso es maravilloso, cuando la gente se casa con sus recursos naturales, cuando los siente suyos y los defiende. Eso queremos del pueblo. Nosotros vamos a trabajar, pero el pueblo también debe responder defendiendo sus recursos, su agua, su tierra, su viento, sus mares, en fin. Y estamos convencidos de que sí lo vamos a lograr. Ya se avanzó, ya hay conciencia sobre eso. La juventud hoy ve el tema de la preservación de los recursos y la ecología con mucha importancia. Cuando encuentre un gobierno que le haga eco, creo que vamos a empezar a sentir los verdaderos cambios. Mira, no hay una ley general de educación actualmente. Tenemos que hacerla. La educación tiene que estar en manos del Estado, permitiendo libertades, evidentemente, para que la educación privada pueda profundizar en áreas específicas muy técnicas. Eso está bien, pero no se puede permitir que la educación de un país esté sujeta a la ley de la oferta y la demanda. Jamás, porque no es una mercancía.
La educación es integral, es algo humano, es lo que hace de un pueblo lo que sea. Nosotros, por ejemplo, vemos con tristeza que de 100 niños que entran a la primaria, solo 25 la terminan. La pregunta es, ¿y los otros 75 que no la terminaron, a qué se van a dedicar? 2 millones de niños de guatemaltecos en este momento están fuera del sistema escolar. 2 millones, es mucho, que ya no van a la escuela. Eso no nos importa. Tenemos una educación pública pésima, sin infraestructura, sin maestros, sin libros, niños que están plagados de desnutrición. Eso no funciona. Y la educación privada, en un 90%, se ha convertido en un lucro de explotación para los recursos familiares de las familias de la clase media y la clase pobre. No puede ser que aquí cualquiera pueda venir y abrir un colegio y enseñar, entre comillas, lo que quiera. El Estado es responsable de velar de la calidad educativa, tanto en el sector público como en el sector privado. Vamos a dar libertad, por supuesto, a las universidades privadas, a los colegios privados, pero sujetos sí a la evaluación del Estado para que la educación sea de primera calidad. En este momento hay muchos colegios privados, disque colegios, que han desaparecido. El pueblo está escuchando esto y lo sabe. Y los alumnos no tienen un título de graduación porque no se les dio. Porque cuando van al Ministerio de Educación le dicen que el colegio ya no existe. ¿Qué pasa con esos jóvenes? ¿Quién va a pelear por sus derechos? Sabemos que la educación en Guatemala es un fracaso, excepción de algunos colegios privados que han logrado niveles muy altos, pero a base porque tienen los recursos. La mayoría de colegios privados no llenan esos requisitos y la educación pública es un fracaso. Llevamos 10 años de retroceso en todos los indicadores educativos. Nosotros planteamos una ley general de educación que regule todo eso y una educación que no solo genere de conocimiento al ser humano, que lo fortalezca desde lo humano, pero que a la vez lo pueda hacer útil en la práctica laboral, porque eso es lo importante. Duele que, repito, que de 200,000 jóvenes que se gradúan cada año, 190,000 lo van a encontrar trabajo y pasan 6, 7 meses, 2 años con un folder bajo el brazo, repartiendo currículos, destruyendo su emocionalidad, frustrándose sin encontrar un trabajo. Eso no puede ser. Eso con el gobierno nuestro no lo vamos a permitir. Vamos a vincular directamente el estudio con el trabajo y máxime en las áreas del estudio diversificado, cuando el joven ya está acercándose a las puertas de ser población económicamente activa. Nosotros entendemos que hay 2 clases de delincuencia: la delincuencia común y la delincuencia organizada. La delincuencia común es aquella delincuencia mucho más fácil de combatir, ¿verdad? Que es una delincuencia común que tiene como asidero generalmente la pobreza, la desesperación de la gente pobre que ya no tiene posibilidades de sobrevivir. Y cuando alguien ya no puede sobrevivir, ¿qué recurso le queda? Porque en este país la gente está condenada a emigrar, a vivir en la pobreza o en un momento dado a delinquir. Eso no puede ser. La delincuencia común se combate precisamente con desarrollo socioeconómico, porque te repito, en nuestro proyecto político del Movimiento WINAC todo está integrado. Al llevar a las comunidades empleo, al llevar a las comunidades salud, al llevar buena educación, al llevar infraestructura, ya las condiciones van a ser mejores para ir evitando esa delincuencia común. Y esa delincuencia común la tiene que manejar la Policía Nacional Civil. Una verdadera Policía Nacional Civil, con un verdadero Ministerio de Gobernación, pero que el 90% del combate, y esto es importante, sea en prevención, como se hace en los países que han tenido éxito en ese caso. Prevenir el delito y no tener que estar llegando a las patrullas cada vez que hay un asalto o que se comete un asesinato contra un piloto de bus, por ejemplo. Prevención, la prevención es fundamental. Ahora, lo otro sí es muy grave. Estamos hablando de la delincuencia organizada. Ahí estamos hablando de un crimen global, con la mafia rusa, con la yakuza japonesa, con la mafia siciliana, con las mafias de los carteles de la droga de México y de Colombia. Es decir, esa es una estructura muy complicada que un país pobre como nosotros tiene que enfrentar a partir de la cooperación internacional. ¿Cómo lo vamos a combatir? Pues evidentemente con el apoyo de organismos internacionales, con un seguimiento a cada uno de los casos, y estamos totalmente convencidos de que si se hace bien, sí se puede. Entonces tenemos muy claras las 2 áreas. Eso está muy delimitado y creemos nosotros, eso sí, que son unos mentirosos, que son demagogos, aquellos candidatos que planteen que con mano dura se va a combatir la delincuencia. Ya llevamos
40 años de gobierno de mano dura, donde ha habido represión, donde ha habido masacres y donde la delincuencia, lejos de haber bajado, se ha incrementado. La delincuencia se combate a través del verdadero desarrollo socioeconómico, a través de la educación, a través de la prevención. Mira, en una sociedad normal, cada sector cumple su función. Los académicos, hacer academia; los empresarios, hacer empresa; los políticos, hacer política. En una sociedad normal. Pero en una sociedad donde la política no existe, porque esto es politiquería, esto es corrupción, alguien tenía que entrar a hacer algo. Si el avión ya no tenía pilotos, porque eran pilotos irresponsables, alguien de los pasajeros que supiera volar tenía que asumir el mando y el control del avión. No es Guatemala la excepción. Ya son muchos los países en donde los académicos hemos tenido que colgar nuestros instrumentos académicos, dejar de investigar y hacer propuestas y pasar a la acción, porque no tenemos clase política. Lo que tenemos es una politiquería corrupta, una partidocracia corrupta que no sabe gobernar, porque es que no se preparó para gobernar, se prepararon para asaltar el Estado y robar. Ante esa circunstancia, los académicos estamos obligados a participar en política. Esta es una cuestión emergente, es una cuestión de vida o muerte. No soy el único. Muchos académicos en el mundo han tenido que dejar la academia con dolor, porque es nuestro campo, porque hemos estudiado la historia, la sociología, la antropología, la política, todo esto, ¿verdad? Y pasar a la acción. A nosotros nos corresponde. No creo que sea malo, creo que es necesario. En mi caso personal, pues ciertamente la academia me lo garantiza. Mi obra científica está ahí, mis libros escritos, cualquiera tiene acceso a ellos, mis investigaciones, mis trabajos con los medios de comunicación. Ya me preparé, creo que he hecho mucha propuesta, pero no me voy a agotar en la propuesta mientras no exista acción. Y si no hay acción, porque el Estado no tiene funcionarios eficientes, pues nosotros, los académicos, tenemos que dar ese salto cualitativo, entrar a la política, a reencauzar el país para que precisamente haya cambios estructurales. Lo veo como algo que es desafiante, es desgastante, pasa factura, porque sin duda eso es así. No nos preparamos para ser políticos, pero nos sobran cualidades para ser políticos. Y la primera cualidad es la honestidad, la forma de hablar de tú a tú con nuestro pueblo, sin mentiras, y para que el pueblo vea qué hemos hecho en nuestras vidas anteriores, porque eso es lo que el pueblo tiene que hacer. ¿Qué ha hecho ese candidato en su vida? ¿Qué ha producido ese candidato? ¿Qué nivel de transparencia tiene? ¿Qué nivel de conocimiento tiene para poder enfrentar los cambios? Es ahí donde el pueblo debe elegir. Estoy convencido de que, a pesar de que la politiquería corrupta destruyó la esperanza nacional, generó antipatía hacia la política, escepticismo social, estoy convencido que el pueblo sí va a saber escoger, que va a tomar con seriedad esa responsabilidad este domingo cuando toque votar y va a escoger precisamente por un cambio, ya no más oscurantismo en el país. Esto es por lo que te digo, académicos, y no solo soy yo, hemos tenido que tomar en un momento dado y aceptar el desafío de participar en política. Bueno, mira, yo la pregunta la ampliaría preguntándome a mí mismo, porque es pueblo que lo sepa, ¿no? ¿Por qué yo opto por un movimiento político como WINAC? ¿Ya? Varios partidos de la partidocracia corrupta se acercaron a mí, partidos urbanos, partidos que se constituyen en los penthouse de los grandes edificios con mucho capital. No me interesaban, porque para eso no participo en política. Pero cuando un partido como WINAC, de base social, de base campesina, un partido económicamente pobre, pero humanamente riquísimo, se acerca a mí, encuentro ese link, esa unión. En mi deseo como académico de servirle a mi pueblo en los últimos años de vida que me quedan, con un partido limpio, transparente como ha sido WINAC. Entonces, yo te puedo decir que tomamos esa decisión, sabemos que la gente que está dentro del partido es gente limpia, es gente que está dentro del partido sabiendo que no se puede hacer rica en un partido que no es corrupto, gente que cree en el cambio y que no solo soy yo, es un partido abierto. Es un partido que le ha dado espacio a otros sectores, a los académicos. Ellos no nominaron un candidato indígena, por ejemplo, a presidente, aunque llevamos una candidata vicepresidencial de primera línea, Liliana Hernández, preparadísima, que es un prestigio para el país, mujer e indígena, ¿no? Pero un espacio, un académico.
La relación con la población garífuna es estrechísima. En el partido están funcionando muchas organizaciones garífunas. Estamos trabajando, por ejemplo, con la Central General de Trabajadores de Guatemala, la CGTG, una organización sindical social cristiana muy fuerte. Estamos trabajando, por ejemplo, con el Comité Campesino del Altiplano, que también es muy fuerte. Muchas organizaciones se están acercando a nosotros. Las mujeres que se dedican al tema de ser comadronas, mecánicos dentales ancestrales, que están haciendo lo que los dentistas no pueden hacer porque no abundan, y menos en las áreas rurales. Están muchas organizaciones viendo por primera vez que un proyecto como el movimiento político WINAC esta vez sí es alternativa. Entonces WINAC logra articular todas esas expresiones sociales con un plan de gobierno, con voluntad, con decisión, con compromiso y con valentía para enfrentar a todos los enemigos del pueblo que se articularon en esa partidocracia corrupta que nos llevó al estado en el que nos encontramos. Bueno, mira, nosotros, y lo puedo decir, nosotros hemos hecho, primero debo decirte que como WINAC es un partido al que no le sobran los recursos. En las elecciones pasadas, ustedes podían encontrar partidos tradicionales, esos que se reciclan, que reciben financiamiento del narcotráfico, del crimen organizado, de quien sea, e invertían 200 millones en una campaña. Jamás WINAC hubiera podido hacer eso. No hay recurso económico, no lo tenemos. Ahí están los libros. Cualquiera puede ir al partido, cualquiera puede ir al Tribunal Supremo Electoral, que ya tiene una unidad para control de financiamiento, que lo busquen. Somos un partido económicamente pobre, muy limitado. ¿Qué es lo que hemos hecho? En primer lugar, maximizar un recurso público. El Tribunal Supremo Electoral, de la fuente pública, le dio 2.6 millones aproximadamente quetzales a cada partido para que hagan su campaña. 2.6. Y tampoco le dio el dinero en efectivo. Lo tiene en resguardo el tribunal. Y le dijo a cada partido, tráigame su producción de propaganda y dígame en dónde la quiere pautar y nosotros le vamos a hacer las pautas. Y vamos a ser nosotros, Tribunal Supremo Electoral, quienes paguemos a estos medios de comunicación. ¿Qué es eso? Para nosotros es un triunfo, porque vamos a competir con los partidos de la partidocracia corrupta en las mismas condiciones. Ciertamente hay partidos que están invirtiendo ya dinero en forma ilegal, pero serán ellos. Pero ya no va a poder ser como antes. Eso significa que estamos en igualdad de condiciones. Y eso es bueno, porque entonces hoy el pueblo va a conocer a los partidos ya no por esa cantidad de propaganda abusiva, sino por la calidad de sus miembros. Cuando el pueblo escuche a los líderes de cada partido, va a saber quién miente y quién no miente. Entonces eso nos anima, eso nos alegra, porque hay mayor regulación. Hemos creado, pues en la campaña, un jefe, es prácticamente un equipo de 2 personas nacionales, que son los jefes del comando de campaña. Tenemos, y lo puedo decir sin temor, tenemos un jefe de logística de campaña, que se encarga de lo que es la logística. Tenemos un jefe de campaña en materia de seguridad y tenemos un jefe en materia de comunicación social, respetuosísimos de la ley electoral. Y eso es lo que el pueblo yo le pido que revise. WINAC no ha abusado en este momento, hasta mientras no empiece la campaña o en el transcurso de haber empezado la campaña jamás abusó de las limitaciones que la propia ley puso. Respetuamos eso. Nunca utilizamos las redes sociales para promovernos ni antes ni ya ahora durante el proceso electoral, todo lo contrario. Eso es lo que el pueblo tiene que ver. Nos anima, nos alegra saber que estamos compitiendo ahora con la partidocracia corrupta en las mismas condiciones, porque hoy el pueblo se va a poder diferenciar con mucha claridad quién realmente representa la defensa de los intereses populares y la verdadera alternativa para un cambio en el país. Bueno, por ejemplo, está Eduardo, está Fernando Muñiz, que son 2 personas que están trabajando el tema del Comando General de Campaña, el tema en materia de seguridad, materia de logística, materia de comunicación. Son varios equipos. No tengo nombres precisos como para decirte, porque algo tenemos nosotros, es que en un momento dado tenemos que estarnos supliendo por la ausencia de recursos. Cuando alguien tiene que cubrir una región, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora en el altiplano, ¿quién maneja los aspectos de comunicación en el área urbana, por ejemplo?
quien maneja los temas de seguridad cuando, por ejemplo, nos dividimos y la candidata vicepresidencial tiene que hacer sus giras en Oriente mientras yo estoy en Occidente. Pero te puedo decir que es un equipo de gente preparada, de gente honesta, mucha gente joven que se está articulando y mucha gente de la área urbana, muchos jóvenes del área urbana que en este momento me están escuchando, que se han ido integrando, haciendo equipos para aportar en donde pueden, precisamente para apoyar los movimientos políticos. Mira, es un tema complejo porque todavía estamos en un tiempo prudencial para llegar al proceso electoral. Sí tenemos equipos humanos, no te puedo dar nombres, pero te prometo que los vamos a dar antes de llegar al proceso electoral. Te prometo, y es una promesa pública al pueblo de Guatemala que yo hago, que vamos a nombrar íntegramente cuál va a ser el gabinete de gobierno que yo voy a llevar al poder. Eso sí lo voy a hacer. Tenemos grandes equipos, estoy muy contento. Tenemos un excelente equipo en materia económica, que está manejando el tema de la economía del país, el tema fiscal, por ejemplo, el tema de lo que son exportaciones, importaciones, balanza comercial. Un excelente equipo en materia económica, un excelente equipo en materia educativa, verdaderos pedagogos, gente que el pueblo va a poner a prueba a través de sus experiencias y de su obra ya construida. Yo prometo en este momento al pueblo de Guatemala que faltando como mínimo 2 semanas antes del proceso electoral se va a presentar públicamente el gabinete que me va a acompañar en los próximos 4 años de gobierno. Bueno, debo decirte de que hay gente muy buena a mi alrededor que no está precisamente incorporada al trabajo político, ¿verdad? Podría decirte que tengo un grupo de amigos desde la niñez, sanos, transparentes, profesionales, algunos médicos, otros empresarios, otros ingenieros, que nunca han hecho política, pero que conocen muy bien la realidad del país. Ellos están influyendo mucho, porque con ellos me reúno. Hay una crítica directa, sin ningún tipo de limitaciones hacia mí, mediante las cuales se me hace saber que las cosas se están haciendo bien o eventualmente que se pueden hacer mejor. Soy una persona muy abierta a la crítica, me formé en las artes marciales, esa formación me incluyó el mejoramiento del día al día, acepto la crítica, fui columnista, recibí todo tipo de críticas y halagos mientras yo escribía, lo mismo cuando he sido analista en los medios, de tal manera que estoy preparado para eso. Creo que la crítica es necesaria, tengo gente que me está apoyando muchísimo en ese sentido. Bueno, mira, yo creo que no se gobierna el primer día de gabinete, se va a gobernar antes. Te voy a decir cuáles haría. Nosotros ganamos las elecciones y vamos a tener unos meses antes de llegar al poder. Afortunadamente, ese tiempo es un tiempo de transición que nos va a permitir ya tomar decisiones. Porque cuando un partido está en campaña y no ha sido electo, pues evidentemente no tiene esa prerrogativa, ese privilegio. Pero cuando un partido ya alcanzó el poder político después de un proceso electoral, ya es sujeto de respeto por parte de muchas fuerzas internas y externas. Es ahí donde nosotros vamos a tomar decisiones. Por lo tanto, no te puedo decir que el primer día yo voy a llegar a tomar decisiones en una forma accidentada, porque hoy yo ya gobierno Guatemala. Las decisiones las vamos a tomar desde mucho tiempo antes. Quizás tu pregunta va por la vía, ¿cuáles van a ser las primeras 3 líneas, manifestaciones de nuestro gobierno en sus primeros días? Pues mira, la primera es la instalación de un gabinete de primera calidad. Un gabinete donde va a estar la mejor gente de Guatemala en cada una de las carteras. No vamos a aceptar la imposición de ningún sector, interno o externo, para que se nos obligue a tener un ministro, por ejemplo. La selección de los ministros va a ser en función a las capacidades y a la experiencia que cada uno tenga. Una de las primeras líneas que a mí me quita el sueño y me preocupa mucho es el tema de la pobreza, es el tema del hambre. Porque hace muchos años que nuestro pueblo está sufriendo hambre. El primer día de gobierno, lo que vamos a, y es lo primero que yo quiero trabajar,
es la implementación de una política pública integral de desarrollo socioeconómico, pero que tenga como objetivo el combate directo, inmediato y preciso al hambre. Es inaudito y en mi conciencia no puede pasar que haya gente en este país que se acueste con hambre. Eso no puede pasar. Esa es una obsesión que tenemos. Hay muchas cosas, pero esa es la primera. ¿Cómo vamos a nosotros a implementar un programa de inmediato para empezar a combatir el hambre? Y esos meses anteriores a la toma del poder, vamos a trabajar en la logística, en los comandos de trabajo para que precisamente en el momento que ya podamos tomar decisiones, se suelte todo ese trabajo para combatir el hambre. Tendrá que ser a base de programas sociales, asistencialistas ciertamente, porque no hay otra, ¿verdad? Porque los programas sociales pueden ser asistencialistas o productivos. En este caso tienen que ser asistencialistas de corto plazo y que en un momento dado puedan ser productivos, pero tienen que darse. No podemos permitir el hambre. Esa es una de las soluciones. El segundo elemento que nos preocupa muchísimo también es el tema de la seguridad. En el primer día nosotros vamos a implementar los primeros cambios que se van a sentir en materia de seguridad. Ya vamos a llevar totalmente definidos los cuadros que van a tomar el poder, tomar las grandes decisiones en materia de seguridad en el Ministerio de Gobernación, por ejemplo. Eso es fundamental. Una de las acciones que a nosotros nos preocupa muchísimo y que nos obliga a actuar es precisamente el combate a la delincuencia común. Nosotros queremos penetrar a las áreas más pobres del país, en donde en efecto hay mucha delincuencia común, pero no a través de una política criminal y burda, yo diría que hasta terrorista de Estado, eliminando a cualquier delincuente. No es así como se funciona. Esto vinculado a la política que te digo de desarrollo socioeconómico va con el objetivo de dotar a esas comunidades de recursos y alivios inmediatos en el tema de la alimentación, en el tema de asistencia de salud, por ejemplo. No es fácil y miente quien diga que en el primer día puede empezar a hacerse los cambios. Yo estoy totalmente convencido que terminados nuestros 4 años de gobierno, los logros van a hacerse sensibles. Guatemala va a dejar de ser la Guatemala oscura que hoy es, lamentablemente, para convertirse en una Guatemala todavía pobre, pero con dignidad y con perspectiva a futuro. Otra línea que a nosotros nos preocupa muchísimo es el tema de la salud. Sabemos perfectamente bien de que en este momento la red hospitalaria es un caos y está totalmente colapsada. En los meses anteriores a la toma de poder, vamos a trabajar para que en los primeros días de nuestra gestión se despliegue toda la asistencia y todo el apoyo a la red hospitalaria. Desde antes vamos a empezar a hacer contactos con los organismos internacionales como la OMS, la OPS, por ejemplo, países amigos, para dotar a los hospitales de equipo técnico de medicina de primera calidad para poder enfrentar ya los primeros efectos. Ahora, las políticas, y eso es que quede claro, que generen un verdadero desarrollo en tema de educación, en tema de salud, en tema de seguridad, en tema de infraestructura, van a empezar a dar verdaderos resultados a mediano plazo. No van a ser inmediatas. Yo estoy hablando como si me tratara de un médico. Si tú estás enfermo, tengo tu diagnóstico, tengo tus estudios de laboratorio y te digo, estás muy mal. Pero vamos a empezar con este tratamiento. No es de un día para otro. Paulatinamente vas a empezar sintiendo la mejoría hasta lograr superar esa infección. Exactamente lo mismo pasa con un gobierno cuando hay responsabilidad, pero el compromiso está. Definitivamente estamos totalmente comprometidos a hacer esos cambios desde el primer día de gobierno. Me tomo un minuto antes para contestarte esto. Yo estaba en Costa Rica hace unos años, en la Casa de Gobierno, en donde están las fotos de todos los presidentes. Y estaba una maestra con los niños chiquitos, todos uniformaditos de azul, hombres y mujeres. Y ella les iba explicando, el presidente Figueres, el presidente Monge, el presidente Arias, les explicó en qué periodos estuvieron y los niños iban aprendiendo. A mí me da terror cómo les explico la historia política contemporánea a nuestros niños. De la transición democrática, entre comillas, para acá, del 86 para acá, tendríamos que decirles, aquí está el primer presidente que vivió muy felizmente la democracia. Luego tenemos otro presidente que dio un golpe de Estado y un procurador de derechos humanos tuvo que llegar a terminar el mandato. Después llegó otro señor presidente que remató los bienes del Estado, que genera matricialmente el problema del déficit fiscal del Estado. Luego tenemos una secuencia de presidentes
la mayoría bajo acciones legales, algunos han tenido que pasar en prisión, fulano, sutano, perencejo. Actualmente tenemos un outsider que era un cómico. ¿Cómo le explicamos esa historia a nuestros niños? ¿Cómo le explicamos esa historia a los jóvenes? Ahí está el por qué los jóvenes no creen en la política. No se les puede acusar si nosotros como generación somos los responsables de haber creado eso. Te pongo estos dos ejemplos para responder tu pregunta. La verdad, yo no quisiera pasar a la historia como alguien extraordinario, porque a quien tengo que rendirle cuentas, en principio es a mi familia, a mis amigos, a mi pueblo, al Creador, en el cual creo profundamente. Vamos a hacer lo que se pueda. Y no podría decirte cómo quiero que me recuerden. Si las cosas para el país mejoran, eso va a ser suficiente. Eso creo que es lo más importante. Que los niños tengan educación, tengan alimento, tengan salud, que las familias puedan vivir tranquilas porque hay salario. Eso es lo que quiero. No busco la política por patología política. Ahí está la gran diferencia. Muchos candidatos buscan la política por patología de poder, por dinero, por fama. La verdad, te digo, es algo que conmigo entra en crisis, en contradicción, porque no es lo que me mueve por hacer política. Siempre he sido una persona sencilla, una persona accesible, lo seguiré siendo, y la verdad, lo que quiero hacer es un aporte. ¿Cómo el pueblo me recuerde? Pues será producto de lo que yo haga en mi gobierno. Pero no es precisamente lo que me mueva. No hay ego en provocar un recordamiento histórico. Ni tampoco quiero una estatua, ni quiero reconocimientos, ni nada a mi nombre. No. Yo quiero morir en paz, sabiendo que poquitito hice por mi pueblo, pero que ese poquitito algo incidió en generar ya los verdaderos vectores del cambio nacional que por tanto tiempo hemos esperado.